Y sí, vamos a volver sobre ese tema que ustedes están mencionando en los mensajes, que fue el tema de la semana. Y me salía a pensar en que tenemos en Argentina promotores, verdaderos promotores de la pobreza, incluso algunos que están pidiendo un segundo tiempo en Argentina, ya que les gustan las analogías con el fútbol, o son en este caso las que mejor se le dan al expresidente. Podríamos decir que mejor ni un amistoso, mejor ni jugando un segundo tiempo. En la semana, la búsqueda de una niña que vive en la calle con su mamá puso sobre la mesa un tema que para muchos, para la mayoría les diría, se extinguió antes de prender, y es la cantidad de gente, la cantidad de ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas que viven en la calle o sobreviven en la calle en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la inequidad en la ciudad más rica del país. Está bien, muchos prefieren hablar en términos generales y es una realidad, no podemos obviarla. Hay que contextualizar. Argentina tiene 40% de su población bajo la línea de pobreza. Más de la mitad de los pibes y las pibas están sumidos en la pobreza. Eso es imperdonable. Es imperdonable. El hambre, el frío, el abandono. Es confiscatorio del futuro. Es confiscatorio de la infancia. Es, insisto, imperdonable. Mientras unos pocos concentran cada vez más y creen vislumbrar la llegada del comunismo cuando se les pide que hagan algún aporte, un peso para reparar tanta inequidad, la verdad es que afuera millones sufren el costado más descarnado del capitalismo. Son los nadies de los que hablaba Galeano. No tienen medios de comunicación, muchas veces no tienen fuerza para levantar la voz. ¿Acaso, a veces, tampoco tienen fuerza para levantar la mirada? Pero son utilizados por determinados sectores cada vez que necesitan disfrazar sus ambiciones, cada vez que necesitan una excusa confesable para defender sus negociados, no solo negocios, también negociados. Los pobres pueden ser lema de campaña, pueden ser culpables por el déficit, aportantes truchos de campaña, se ajustan a las necesidades. En el año 2007, recordemos, año 2007, no hace tanto, Mauricio Macri anunció su candidatura a jefe de ciudad de Buenos Aires en una villa, valiéndose de la imagen de una niña a la que paró a su lado sobre un basural. Estoy segura que muchos y muchas la recuerdan. Justamente era Villa Lugano. En los siguientes 8 años de gestión, Macri no daría mucha respuesta a los problemas habitacionales. Tampoco se ocupó de ese lugar, ni siquiera de esa familia, no voy a entrar en detalles, sobre el que lanzó la campaña. Y además de no dar respuesta a los problemas habitacionales, subejecutó el presupuesto que tenía destinado con esa finalidad. Pero, como si esto fuera poco, y creo que hay que recordarlo, creó una patota que tenía como finalidad una suerte de limpieza social. Se llamó la UCEP, ¿la recuerdan? Actuaba de noche. La misión era mantener el espacio público libre de usurpadores por vías de la persuasión. ¿Cuál era la persuasión? Caían de anoche, uniformados, en los lugares en donde las personas dormían, los parques, bajo los puentes, los despertaban a patadas, los violentaban, los amenazaban, les tiraban sus escasas pertenencias a un camión compactador. Hay testimonios, si lo buscan, de personas que sufrieron esas aberraciones. La UCEP, Unidad de Control de Espacio Público porteña, cosechó denuncias en la justicia y terminó disolviéndose. Pero la constante obsesión por despejar la calle de pobres, de vendedores, de trapitos, fíjense, un término que lograron imponer, ¿no? Un eufemismo para no blanquear que en realidad se trata de jóvenes, en general, son jóvenes que no tuvieron garantizados sus derechos, estigmatizados. Continuaría esa idea de limpiar las calles. Después Mauricio quiso ser presidente y volvió a buscar amparo en la pobreza. Quizás también muchas lo hayan olvidado, pero el eslogan de su campaña, y no hace tanto, fue pobreza cero. Y terminó el mandato
con aproximadamente 5 millones de nuevos pobres. Vamos a recordarlo, porque en esa autocrítica flaca que hace, dice que se llama autocrítica, Mauricio Macri no lo recuerda. Durante esos 4 años, incluso en este espacio lo contamos y con detalle y sumando voces de diferentes provincias, dejaron de construirse viviendas sociales en todo el país. Alimentaron las villas y los asentamientos y, por supuesto, aumentó la cantidad de personas que debieron vivir hacinadas en lugares muy precarios o en la calle. No es que el Estado estuvo ausente durante esos años. Ese fue el resultado de una política de Estado. Fue un Estado que prefirió garantizar negocios y no derechos. En cualquier asentamiento del país, los argumentos que se escuchaban y que se escuchan todavía son similares. ¿Quiénes eran esas nuevas familias que iban a vivir en esos lugares y en esas condiciones tan precarias? Familias jóvenes que de un día para el otro no pudieron seguir pagando ese alquiler, que si bien no era una vivienda de lujo, era un techo, y tuvieron que salir a la calle, tuvieron que organizarse y salir a la calle. Eran trabajadores de la construcción que de repente dejaban de ser convocados porque se había caído la obra pública, porque la construcción se había planchado. Es decir, las políticas aplicadas aumentaron la desigualdad y expulsaron a más gente a la calle. Alguien tiene que hacerse cargo de eso. Durante su gobierno incluso, muchos vivieron sin luz o volvieron a usar garrafa porque no podían pagar los servicios. ¿Qué podríamos esperar de un segundo tiempo? Vuelvo a Cava y a propósito, cito algunos datos que hoy arroja David Cufré en página 12, se los mencionaba más temprano, para reflejar la inequidad en la capital después de 13 años de gobierno PRO. Y no es solo Mauricio, es Larreta también. La mortalidad infantil en Villa Lugano es más del doble que en Recoleta. Solo el 10% de los jóvenes en Palermo no terminó el secundario, mientras que si vamos a Villa Lugano tenemos que hablar del 50% de los jóvenes. En cuanto a la finalización de estudios superiores, la relación es de 60,3 a 14,4%. Una enorme inequidad en la propia ciudad, en la ciudad más rica del país. Las veredas impecables reciben seguramente más presupuesto que los cuerpos que de noche la habitan. Esta semana alguien le preguntó a Santilli, en una conferencia de prensa en medio del caso de la niña M, qué políticas tenían para contener a las personas que viven en situación de calle. La respuesta del vicejefe fue que Cava tiene 33 centros de inclusión y un vasto equipo en las 15 comunas para recorrer la ciudad, y recordó que existe el número 108 para llamar cuando hay una persona en situación de calle. ¿Y qué pasa cuando llamas al 108? ¿Le dan una casa? ¿Le consiguen un trabajo? ¿Se fijan qué problemáticas tienen? ¿Los chicos vuelven a la escuela? Las ONGs que trabajan la problemática denuncian que no solamente falta una respuesta de fondo, también aseguran que los recursos que se ponen a disposición, estos centros que enumeran, si se golpean el pecho, son insuficientes. No solamente los pobres les molestan, no les importan y les molestan. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, decía Galeano. Además de la suerte a la que alude el uruguayo, será imprescindible mucha memoria y compromiso para no volver a perder por goleada. Además de suerte, políticas redistributivas. Además de suerte, conciencia de clase. Y entonces sí, que llueva a cántaros.